Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho Así que hoy sí, el título es La armadura de Dios. ¿Quién es la armadura de Dios? Cristo. La armadura de Dios es Cristo revelado a nuestras vidas. ¿Para qué se nos revela? Pues para que tomemos conciencia, como dice Pablo, que la vida espiritual es una batalla constante. Que hay una lucha espiritual, una guerra entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, y que los hijos de Dios participan de esta guerra, pero han de participar en Cristo para vencer sus batallas. Y entonces es importante conocer pues en qué consistía la batalla espiritual. Y el llamado de Pablo es, con insistencia, estén bien preparados, resistan, permanezcan, estén firmes. Son palabras de un soldado, de un general que nos está llamando a perseverar en la fe varonilmente, ¿verdad? Valientemente, con entendimiento, con esa revelación clara de cuál es la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y decíamos que esta batalla se manifiesta principalmente en nuestro interior, que la batalla no está acá afuera. De manera que de nada nos sirve hacer reuniones de guerra espiritual y estar gritando hacia afuera si acá adentro no hay ningún trabajo. O sea, ¿cómo está el carácter? ¿Cómo están las actitudes? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis relaciones? No lo voy a resolver gritando, ¿verdad? Aunque estemos gritando palabras que están escritas en la Biblia. No es así. Entonces el llamado, realmente Pablo nos hace, es un llamado a libertad. Es un mensaje de libertad en Cristo. Es un mensaje de responsabilidad y de compromiso. Cosas que desafían al creyente a realmente vivir en victoria. No confiando en sí mismo, sino en Cristo. Así que en este contexto es que Pablo nos revela que Dios ya proveyó, desde hace muchos años, Dios proveyó una armadura. Y esa armadura espiritual se llama Cristo. Cristo. Que no es solamente información, no es solamente conocimiento, que necesitamos revelación, entendimiento, para que sea una experiencia viva. Cristo ha de ser una experiencia viva en cada uno de nosotros, en cada circunstancia. A Cristo no lo dejamos aquí los domingos. Cristo está con nosotros permanentemente. Y en todo lugar y en toda circunstancia, Él está. De tal manera que tenemos que vivir en esa conciencia. Ese es el llamado. Y la metáfora de la armadura, pues es una manera de ejemplo, de ilustración, para que nos demos cuenta de la importancia de la seguridad. Una armadura protegía a los soldados en la batalla. Protegían su cabeza, protegían su pecho y espalda, sus brazos, ¿verdad? Traían un escudo y por supuesto traían una espada para batallar. Y él está pensando, Pablo, en un soldado romano. Esa es la imagen que él tiene, parecido a lo que estamos viendo por aquí, ¿verdad? Esa es la coraza, esa pieza que cubre las partes más débiles, lo más susceptible de ser herido y de perder la vida, ¿verdad? Entonces, tanto por la espalda como de frente, corazón, pulmones, partes más sensibles, todo cubierto. Pero esa es la ilustración, ¿verdad? Entonces, no es que cada mañana me pare y yo diga, en este momento me pongo la coraza de justicia y estoy listo para salir, ¿verdad? No, eso es ilustrativo. En realidad, es una armadura que es una unidad completa. No puedes ponerte una sola pieza. Se trata de que todos los elementos de esa armadura estén puestos en ti. Y esa armadura es espiritual. Esa armadura es Cristo revelado a nuestras vidas. ¿Vamos bien? Sí. Así que vamos a profundizar en el significado espiritual de ponerse
toda la armadura de Dios, que es lo que Pablo está insistiendo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir y estén firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso era importante saber quién o qué es el diablo y saber que está vencido, ¿verdad? Que no puede hacer nada contra un hijo de Dios. Un hijo de Dios que tiene puesta su armadura espiritual, es decir, que está en Cristo y Cristo en él, no tiene nada que temer. Yo pensé que iban a gritar de júbilo. Cada pieza de la armadura, según lo describe Pablo, pues tiene un propósito específico, es lo que vamos a descubrir en este momento, para protegernos y fortalecer nuestra unión con Cristo, el Espíritu vivificante, y entre nosotros. Si ustedes se dan cuenta en lo que vamos a ir leyendo y viendo, está hablando siempre en plural. Dice, pónganse. No dice, Ricardo, ponte la armadura. No dice eso. Dice, pónganse. ¿Quiénes? Todos los que están oyendo y que tienen el Espíritu de Dios. Habla de una unidad. ¿Sí? Habla de un hombre corporativo. Porque ese hombre corporativo es Cristo, quien nos une y quien está en nosotros. Ya no es Adán. Adán está allá del Edén, ¿verdad? Vamos al texto. Voy a leer a partir del versículo 13, Efesios 6:13. Dice, por lo tanto, dice Pablo, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Versículo 14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, dice Pablo, versículo 16, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así que como vemos, las partes de la armadura de Dios pues son metafóricamente. ¿Sí? Usa esta metáfora de las partes de la armadura para revelarnos de qué manera Cristo opera en nuestras vidas y cómo es que Cristo es la armadura espiritual, toda la armadura de Dios. Lo que viene mencionando tiene que ver con la obra salvadora y redentora de Cristo. Tiene que ver con la identidad y la naturaleza de Cristo. Todo lo que nos viene revelando tiene que ver con Él. Entonces no es ponerse cosas, ¿verdad? O hablar de cosas que van a estar, no. ¿De qué se trata? De haber nacido de nuevo y estar en Cristo. Y de que Cristo esté en mí y en cada uno de los que formamos parte de su iglesia. ¿Por qué necesitamos ponernos la armadura de Dios? ¿Por qué Pablo insistió? Decía que es la parte final de la carta a los Efesios. Pablo, después de hablar de las bendiciones de Dios, de hablar de la salvación por la fe, del perdón de los pecados, de la justificación, habló de las relaciones dentro del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Cristo como cabeza. Y después de que nos da todo este panorama, entra y empieza a decir, pónganse la armadura, ¿sí? Porque ustedes van a enfrentar batallas en las relaciones, dentro mismo de la iglesia, no solamente afuera. ¿Por qué? Porque somos obras en proceso todos. No hay ninguno que ya esté listo, ¿verdad? Pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y mientras más pronto todos caminemos en esa conciencia, más pronto será completa la obra de Dios en la iglesia. ¿Por qué necesitamos poner la armadura de Dios para vencer en la batalla espiritual? Quiero darles un ejemplo que está en la Escritura de cómo cuando nos descuidamos de nuestra posición, de nuestra identidad, de nuestra conciencia, el diablo nos sacude, nos arrastra y puede hasta destruir nuestras vidas.
Ya saben de quién estoy hablando cuando hablo del diablo, ¿verdad? ¿Sí? Todos los deseos de la carne que operan en mí y del sistema del mundo que está en contra de Dios. ¿Sí? Ese es. Entonces, ese sistema, cuidado, no puedes andar por ahí ingenuo, inocente, ¿verdad? Y permitir que simplemente obre y te destruya. Entonces, es importante estar bien preparados. Todos conocemos la historia de David, del rey David, ¿verdad? Es impactante ver cómo un David lleno del Espíritu, siendo un joven pastor, no un joven guerrero, un joven pastor lleno del Espíritu Santo, enfrentó a un gigante que era un soldado, un guerrero, y que estaba armado hasta los dientes, con su armadura completa. Y David va a enfrentarlo sin nada. Él no lleva nada aparente. Saúl, que era el rey en ese momento, y que pudo haber sido quien enfrentara a Goliat, porque Saúl era el más alto del pueblo judío, y usaba armadura, y era un guerrero. Sin embargo, no enfrentó a Goliat. Y le dice a David, ponte mi armadura, para que no vayas así a descubierto. Dice David, no, pues me queda muy grande. En vez de que me ayude, me va a entorpecer. Y David fue y enfrentó al gigante sin ninguna otra protección. ¿Cuál era su protección? Jehová, el Señor, es mi escudo y mi fortaleza. Y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Salmo 3 habla de esto. Dios dice, me rodea como escudo, ¿verdad? Y me conduce a la batalla con la seguridad de que voy a vencer. Y por eso le declaró al gigante que lo iba a derrotar, que le cortaría la cabeza, porque había blasfemado contra el Dios de los hijos de Israel. Y sucedió. ¿Sí? Este joven lo venció. ¿Cómo lo venció? Una onda, ¿verdad? Con eso le dio un proyectil en la frente y después con su propia espada, ¿sí? Cuello, cortó la cabeza. Y sabemos esta historia, y esta historia es altamente estimulante y motivadora si solamente la mencionamos como algo motivacional para nuestras vidas. Pero la esencia de eso es el Espíritu de Dios obrando en David. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Iba en su nombre, poder y autoridad. Bueno, este mismo David dice en 2 de Samuel, capítulo 11, otra historia que pareciera ser la historia de muchos creyentes. Muchos creyentes que llegan a ser salvos y salen de una reunión como esta y salen jubilosos, sintiéndose el rey, ¿verdad? Sintiéndose el David vencedor de Goliat. Y dice, pónganme a los gigantes que quieran, ¿verdad? Yo los voy a derribar. Pero a las siguientes semanas ya están en el piso otra vez. Dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Vino el gigante y ni cuenta se dieron en qué momento los venció. Bueno, esta historia nos habla de esto. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 27. No lo vamos a leer todo. Pero, ¿qué narra este pasaje? Que el mismo David, siendo ya un rey y que estaba peleando diferentes batallas con pueblos enemigos, un día de esas batallas decidió no ir a la guerra. Mandó a sus ejércitos a que realizaran la batalla y él se quedó en casa. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que se quedó a descansar, a relajarse. Qué tremendo que muchos creyentes no tenemos cuidado con el ocio, con el tiempo de descanso. Porque en ese momento permitimos que todo entre. Estamos tan relajados, tan tranquilos, que nos olvidamos de la conciencia de Cristo. Eso le pasó a David. Estaba él tranquilo en su casa por la tarde y salió a pasearse a la terraza. Y desde su terraza vio una bella mujer por allá, en una casa vecina, que se encontraba bañando. No pudo cerrar los ojos y voltearse. ¿No? ¿Qué hizo? No, pues no solamente la vio, la observó, la codició, la deseó y la mandó tomar.
Solamente que esta mujer era casada. Era una mujer casada llamada Betsabé. Y entonces, ¿qué hace David? Pues no le importó. En ese momento no hubo entendimiento de lo que estaba haciendo. No fue en el espíritu. ¿En dónde estaba él? En la carne totalmente. ¿Quién estaba ganando ahí la batalla? El diablo. Ese es, operando en él, ¿verdad? Pasan los días y esta Betsabé manda a avisarle a David: mi rey, estoy embarazada, a consecuencia de aquel momento. ¿Qué hace David? Dice, bueno, pues manda a traer a su esposo. Urías era su esposo, un hombre fiel, leal a David, que andaba ya en la batalla. Y lo manda a llamar y le trae a palacio y lo atiende. Muy bien, quiero que tengas un tiempo de descanso, que vayas a tu casa, que estés con tu esposa, refréscate, come, ve y duerme, descansa, y después regresarás a la batalla. ¿Cuál era la intención? Cubrir el pecado, ¿verdad? Y Urías oye lo que le dice el rey, sale y se queda por fuera de la puerta del palacio a pasar la noche. Y al siguiente día van y le dicen a David, pues Urías no se fue a su casa, no durmió con su mujer, pasó toda la noche allá afuera. Y lo manda a llamar David y le dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Dice, pues porque no es posible que mientras mis hermanos guerreros están muriendo en la batalla y yo estoy aquí afuera, gozándome con mi esposa en casa. Yo no puedo hacer eso. David sí lo pudo hacer. Él sí pudo dejar la responsabilidad y el compromiso que tenía como líder del ejército de Israel y darse un tiempo de receso. Un tiempo de receso, de ocio, que lo llevó a estar totalmente en la carne. Y entonces dice, bueno, está bien, regrésate a la batalla y llévale este mensaje al capitán. ¿Qué creen que decía el mensaje? Dice, pon a Urías en lo más fuerte de la batalla, ponlo hasta el frente. ¿Para qué? Para que sea el primero de los que fallezcan, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Autor intelectual de un homicidio. Entonces, adulteró, maquinó y después fue autor intelectual de un homicidio. Mató. Y en todo esto no se había dado cuenta. Él estaba en su inconsciencia. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando vino el profeta Natán. Vino el profeta de parte de Dios y lo confrontó. Le cuento una historia de un pastor, ¿verdad? Que llegó y que tenía solamente una oveja y que vino otro que tenía varias y se la arrebató y lo dejó sin nada a este. Y dice David, pues es una injusticia. A ese que se llevó a esa oveja hay que quitarle la vida, hay que matarlo. Y dice el profeta, pues ese eres tú. Tú hiciste exactamente eso. Porque teniendo un rebaño amplio de ovejas, fuiste y le quitaste la única al que tenía nada más esa, a Urías. Y aparte, le mandaste quitar la vida. Esa fue la sacudida para David. Hasta entonces reaccionó. Hasta entonces se dio cuenta de hasta dónde había llegado en su maldad, en su pecado y en su ofensa a Dios. Y dijo, lo reconozco, he pecado. Estoy mal delante de Dios. Hice lo que no le agrada a Él. Y merezco, pues, la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Dice el profeta, Dios ha tenido misericordia de ti por el propósito que tiene para tu vida y para Israel. No te va a quitar la vida, pero sí la maldición nunca se quitará de tu casa. Y en principio, ese fruto de esta relación de adulterio perecerá. Y el primer inocente que falleció pues fue el niño, producto de ese encuentro que tuvo con Betsabé. Pero después vinieron más consecuencias sobre la casa de David. De manera que sus mismos hijos
Ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? De la importancia que tiene el estar siempre con la armadura puesta. Es la conciencia de Cristo en nuestras vidas. En el momento que nos perdemos esa conciencia y actuamos solamente en la carne, pueden suceder muchas cosas. Y no es suficiente con ser bueno. La persona más buena puede hacer actos tremendos en un mal momento de su vida. El día que llegue el día malo, el tiempo del mal, esa persona que era tan bondadosa pudo haber hecho calamidades. Porque no se trata de ser bueno. ¿De qué se trata? De que Cristo gobierne nuestras vidas. Que Cristo gobierne nuestras vidas. Que caminemos en la conciencia de Cristo. ¿Se entiende el mensaje? David no tomó conciencia de su pecado hasta que fue confrontado por el profeta. Las consecuencias del juicio de Dios no las pudo quitar. Sí, Dios lo perdonó, pero la maldición estuvo sobre su casa. Sin embargo, como Dios tenía un propósito eterno para él, había sido escogido, era un hombre conforme al corazón de Dios, le permitió vivir y finalmente entregar un reino próspero a su hijo Salomón, que fue el segundo hijo que ya tuvo David, porque finalmente se casó con Betsabé, ¿verdad? La hizo su esposa. Vamos a los elementos de la armadura. Dice la Escritura en Efesios, lo que acabamos de leer, 13 al 18, que la armadura está integrada por 6 elementos que representan la nueva humanidad en Cristo. Estos 6 elementos representan la nueva humanidad en Cristo y son la protección y fortaleza espiritual de los hijos de Dios. Y vamos a ver esas partes. Primero menciona Pablo el cinturón de la verdad. Quiero decirles que cada uno de estos elementos tendría para hacer uno o varios mensajes. Los voy a hacer muy sintético, solamente para que nos quede clara la revelación de Cristo en cada una de las partes. ¿Sí? Dice el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es Cristo mismo. ¿Cómo es que el cinturón de la verdad es Cristo? Porque Él es revelado e impartido en cada uno de los que creen. En aquellos que lo recibieron por medio de la fe, la verdad vino a habitar en nuestras vidas. Y Él es el que nos da la seguridad, nos sujeta, como lo hace un cinturón, nos ciñe. ¿A dónde nos ciñe? A Él que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Sí? Entonces Él se reveló a sí mismo, por lo tanto, Él es la verdad. Él es el cinturón que nos sujeta, que nos ciñe, que nos da seguridad a los hijos. Él es el misterio de Dios revelado a toda la humanidad y convertido en el fundamento de la nueva vida. Cristo es fundamento, también Cristo es experiencia de vida cada día. Esta verdad revelada es la fuente de toda verdad. No hay otra verdad. Todo lo que sea verdad tendrá por fundamento a Cristo. Si tiene por fundamento a Cristo, entonces es verdad. Si no tiene por fundamento a Cristo, aunque hable cosas bíblicas, puede estar siendo manipulada la Escritura y llevarnos a desviarnos. El llamado, pues, que hace Pablo a través de revelarnos al cinturón de la verdad, es a vivir conscientes de que estamos ceñidos de la verdad de Dios, que es Cristo mismo. No es una pieza mística. Ninguna de las piezas de la armadura son para un ritual, ni son cuestiones místicas. Es la revelación de Cristo haciendo diferentes funciones en nosotros, los creyentes, en la iglesia. Habla de nuestra realidad e identidad espiritual en Cristo. La verdad, ¿qué hace? Nos ayuda a discernir. Esta es una de las grandes peticiones de oración que debemos tener los hijos de Dios. Que Dios nos dé discernimiento para saber distinguir entre el bien y el mal y tomar decisiones correctas en el momento correcto. ¿Sí? Entonces, la verdad hace esto.
nos ayuda a discernir entre la verdad y la mentira y nos protege de ser engañados. Esa es la protección que nos da. Esta revelación de Cristo como cinturón de la verdad incluye sus enseñanzas, principios y virtudes que están en las Escrituras y en la Biblia. En esta verdad eterna es que podemos caminar seguros. Es la verdad de Dios la que nos transforma. Es la verdad revelada a nuestras vidas la que va a transformarnos y nos va a sostener para una vida victoriosa. Una vida victoriosa en los hijos de Dios necesita por fundamento a Cristo. No podemos dejarlo fuera, ninguna de estas piezas. La coraza de justicia, que es el segundo elemento, representa la justicia de Dios que recibimos por la fe en Cristo. ¿Cómo fuimos justificados delante de Dios? Ya lo vimos en el estudio de los Gálatas. ¿Se acuerdan de esa carta que leímos? Es decir, la justicia de Cristo nos fue ministrada. Imputada es la palabra a cada uno de nosotros. De la manera que el Padre, Dios mismo, nos ve justos porque estamos cubiertos de Cristo. No nos ve justos en nuestras obras, en nuestras fuerzas o naturaleza. Nos ve cubiertos de Cristo, cubiertos de esa armadura y de esa justicia que es por la fe. Esa justicia que es por la fe habla de la sangre derramada por Cristo ahí en la cruz. Y que esa sangre derramada nos limpia y nos purifica de todo pecado. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Sí? Desde ahí estamos cubiertos. Una vez que recibiste por la fe esa bendición, no necesitas ponerte la sangre todos los días. Esa es otra mala interpretación. Ni andarte cubriendo cada rato con la sangre de Cristo, ni estar cubriendo a personas con la sangre de Cristo. Eso es místico. Eso es solamente un ritual. Aquí no hay más que o la tienes o no la tienes. ¿La recibiste o no la recibiste? Y una vez que la recibiste, no te la vas a poder quitar. Podrás a lo mejor permanecer muy bebecito y no crecer, pero estás cubierto con la sangre de Cristo. Aunque nunca llegues a gobernar. ¿Tremendo? Así que estamos revestidos de Cristo, nuestra justicia. Y entonces podemos, desde esa justicia, vivir una vida íntegra y recta, que glorifique al Padre. Además, esta coraza de justicia también servía en los soldados para identificarse. Era parte de su uniforme. Los soldados identificaban a sus compañeros por traer las mismas características de armadura. ¿Sí? Si lo trasladamos a la interpretación espiritual, todos estamos cubiertos de la justicia de Cristo. Por lo tanto, yo identifico a mis compañeros, a mis hermanos en el cuerpo de Cristo, sean de esta iglesia local o sean de cualquier otra. Todo aquel que está justificado y camina en justicia es mi hermano y trae puesta la misma armadura que traigo yo y lo identifico. Y la coraza nos une, nos llama a ser uno solo en la revelación de Cristo como la armadura total de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Habla del calzado de la paz. No se trata de calzados físicos, no son botas, ¿verdad? Que nos tengamos que poner todos los días, no. Lo que está diciendo aquí Pablo es que el calzado en nuestras vidas es un aspecto espiritual de la revelación del Evangelio. Que debemos estar solícitos, diligentes, listos a caminar con las buenas noticias del Evangelio, que es el Evangelio de la paz. Cada uno de los hijos de Dios lleva el mensaje de la paz en sí mismo. ¿Para qué es ese mensaje? Para reconciliar al mundo con Dios. Pues ese es el calzado. No es que me tenga que poner botas espirituales todos los días. No, es el entendimiento de lo que ella ha hecho conmigo, de que me ha reconciliado con Dios y que yo soy el mensajero ahora. Y que diligentemente me pongo esos zapatos revelados en el Evangelio para llevar las buenas noticias y que muchos más sean reconciliados. ¿Estamos bien? Viene el escudo de la fe.
El escudo de la fe es la fuente de fortaleza para los hijos de Dios. Desde el Antiguo Testamento ya los israelitas identificaban a Dios como escudo. Y lo decían, Dios es mi escudo y mi fortaleza. Su escudo me rodea, porque los escudos que usaban los romanos, pues no era un escudo nada más del brazo. Eran escudos que podían en un momento dado cubrir todo su cuerpo. Pero además, como todos traían el mismo tipo de escudo, si los unían, podían ser una fortaleza. Es decir, unidos como un solo hombre, podían resistir cualquier ataque del enemigo. Entonces, ¿a qué nos llama a nosotros? Con ese mismo entendimiento. El mismo Espíritu, Cristo, y la misma fe que nos ha dado Dios, sean como un escudo que nos rodea, a cada uno y a todos. Y que unidos presentemos un solo frente para dar la batalla de la fe. Para dar la batalla de la fe, una batalla espiritual, no una batalla física. Eso es lo que nos va a proteger. Pablo dice que la fe en Jesucristo puede apagar todas las flechas encendidas del maligno, dice él. ¿A qué se refiere con esas flechas? Pues a dardos espirituales que tienen que ver con la duda, con el temor, con las acusaciones. Recordemos, el diablo es un acusador, la culpa, las tentaciones, con las cuales siempre Satanás buscará zarandearnos, sacudirnos, y que si no estamos preparados, pues esos dardos van a dar en el blanco. A veces será la culpa, a veces será la duda, a veces será el juicio sobre tu vida, decir, tú no cambias, tú nomás no prosperas, ¿de qué te sirve que vayas el domingo si sigues siendo la misma persona? ¿Verdad? Y son puros flechazos, que si los recibes, pues te van debilitando. Dice el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién levanta tu cabeza? Hoy es Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro escudo. Él es quien nos rodea. Él es quien nos levanta. Porque todos estamos en Él y Él está en nosotros. Jesús dijo que Él era el que nos iba a dar la completa confianza para protegernos de toda adversidad. Dijo ahí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué? Tengan fe. ¿Fe en quién? En mí, la palabra viva. Tengan fe en lo que yo les he enseñado. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Cristo. Y nosotros estamos en Él y somos más que vencedores por medio de Él. Ahí ya toma forma la Escritura, ¿verdad? No son solamente palabras, es una realidad espiritual revelada en nuestras vidas. Así que el escudo de la fe nos convoca a la unidad, a la ayuda mutua y la santidad en Cristo. Estamos llamados a trabajar unidos en formación como una iglesia fuerte y segura en Cristo. Siempre es en Cristo. Es decir, unos a otros, soportándonos, animándonos, como dicen muchas de las cartas. Dice Pablo, la salvación, úsela como casco. ¿Cuál salvación? El mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que me dice que ya Dios, por la fe en Cristo, me ha perdonado todos mis pecados, todos, y me ha dado vida espiritual. Que antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero hoy vivo por Él, por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Dice, esa revelación, téngala siempre presente en su cabeza, ¿verdad? Que sea como un casco, que ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, tengamos la conciencia de quién soy, qué ha hecho Dios por mí, a qué estoy llamado, y pueda usar todas las partes de la armadura. ¿Sí? Dice él que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Todos los otros elementos de la armadura son de defensa, son para defendernos. La espada del Espíritu, es el único que es tanto para atacar como para defender. Tiene doble propósito.
Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta arma, como la espada de los soldados romanos, si ustedes recuerdan, las espadas de los soldados romanos no eran espadas largas, eran espadas cortas, sujetas al cinto. Muy fácilmente la desenvainaban y con gran habilidad podían manejarla contra el enemigo. Eso es lo que habla a nosotros. La palabra de Dios, al ser manejada con sabiduría, con entendimiento, con habilidad, con una espada de doble filo. Corta hacia allá, pero también puede cortar hacia acá, ¿verdad? Entonces, por eso nos instruye, nos confronta y nos llama a caminar en la revelación de Cristo. Recordamos que Jesús utilizó esta espada, ¿recuerdan? Allá en la tentación del desierto, eso fue lo que él usó. Escrito está. Fue la palabra usada como espada para derrotar a Satanás. Y ahí fue vencido. Posteriormente fue vencido en la cruz del Calvario. Así que la espada del Espíritu es la fuente de nuestra confianza y convicción para enfrentar la batalla espiritual. Es así como podemos resistir y estar firmes. Sobre esto vamos a profundizar ahora que estudiemos Hebreos. ¿Recuerdan de Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta es la palabra, Cristo mismo, usado de manera victoriosa sobre toda circunstancia y también aplicada a mí mismo, primeramente, porque la batalla, como ya dije, no es solamente externa, empieza siendo interna. Y termina diciendo Pablo, oren en el Espíritu, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pues la oración del Espíritu no es nada más por mí. ¿Es por quién? Por todos los creyentes. Y cuando yo ore en el Espíritu, dejo de orar egoístamente. No oro egoístamente, ni oro solamente en mis emociones, en mi alma. Voy buscando la voluntad de Dios, la revelación de Él. Que la palabra de Dios escrita se haga vida en mí y que pueda yo usarla como medio de oración para pedirle a Dios según su voluntad. Entonces, la oración no es un medio para conseguir mis deseos, para resolver mis problemas. Dice Dios que le pidamos, pero los hijos han de pedir con entendimiento. Hay que ir a las causas de cada situación, de cada circunstancia y pedir conforme a su voluntad, para que Él haga la obra completa en cada uno de nosotros. Amén. Así que la oración habla de comunicación con Dios, permanecer en comunicación íntima, alineados a su voluntad. Un ejército que tiene mala comunicación entre ellos, con toda seguridad perderá las batallas. Entonces la iglesia está llamada a ser un solo hombre en Cristo, con excelente comunicación, con excelente confianza y seguridad en quien nos está guiando a la batalla. ¿Sí? Así pues que toda la armadura de Dios, concluimos, nos describe la revelación y el entendimiento del Evangelio. Eso es la armadura espiritual. La armadura de Dios es el Evangelio mismo. Y nos habla de la experiencia de vivirlo diariamente. Que el Evangelio como una armadura, como un estado de conciencia, lo usemos diariamente, permanentemente, en todas circunstancias. Y que los componentes que habla de la armadura en realidad son símbolos de la naturaleza, del carácter y la obra de Jesucristo. Y nos recuerdan que para la batalla espiritual dependemos de Él y no de nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? Vamos a estar de pie. Pues nada tiene que ver con cuestiones místicas ni religiosas.
Y tampoco habla de sesiones de exorcismo o de guerra espiritual, allá no sé con quién ni contra quién. Eso es inútil, ¿verdad? Está hablando de revelación, de abrirnos el entendimiento de lo que hoy somos en Cristo. Estoy hablando cosas espirituales. Hablamos de cosas del Espíritu, para que los hijos sean transformados, renovados en su entendimiento. Y que sepan que donde quiera que estemos, somos guerreros, somos guerreras, soldados del ejército de Dios. Hijos de Dios que están siempre listos para la batalla. Siempre listos. Que no les va a pasar lo que a David. Que nos agarre en un momento de ocio. Que nos agarre en un momento de inclinación por los deseos. Si nosotros comparamos lo que sucedió en esa escena donde David estaba observando a Betsabé y la comparamos con la escena del Edén, donde está la serpiente diciéndole a Eva del atractivo fruto que le estaba ofreciendo, es exactamente el mismo proceso. ¿Qué fue lo que hizo allá la serpiente? Cautivar sus sentidos. Cautivar sus sentidos. ¿Cuáles son los principales sentidos que pueden ser cautivados en nuestra vida? Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestra lengua, nuestros oídos, ¿no? El tacto. Pero ¿cómo empieza el proceso? Allá en el Edén dice, y vio Eva, y vio que aquel fruto era bueno, deseable, bueno para la sabiduría. Y lo vio, y lo deseó, y lo tomó, y lo comió. ¿Qué hizo David? Exactamente lo mismo. Vio, deseó, codició, lo tomó y comió veneno que lo separó de Dios en ese momento. Entonces, ¿para qué es la armadura espiritual? Para que todos nuestros sentidos estén alineados a la voluntad de Dios, bien protegidos, y que no permitamos que el diablo nos cautive por eso. Dijo Pablo a los Corintios, temo por ustedes, hijos de Dios, creyentes, temo que el diablo cautive sus sentidos, como le pasó a Eva. Pero esas son cosas que se predican poco en la iglesia. Y todos los creyentes se mueven más por sus sentidos que por el Espíritu. Y tenemos por resultado creyentes fracasados, que no crecen, porque nunca dan batallas espirituales, porque están derrotados. Y de eso no tiene ningún pendiente Satanás. No están en la batalla. ¿Cuál es el pendiente? Están anulados. Para eso es la armadura espiritual. Para eso es la revelación de Cristo a nuestras vidas. Que Él sea el todo en mí y me cubra completamente. Cabeza, mente, pensamientos, corazón, espalda, cinturón bien sujeto a la verdad revelada de Dios, con una disposición para caminar en victoria, siempre llevando el Evangelio de la paz. Si yo he sido reconciliado, estoy listo para guiar a otros a la reconciliación y la paz con Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Él? Cierra tus ojos un momento. Solamente para que esta palabra no caiga en vacío. Que no sea solamente información o conocimiento. Reflexiona en este momento en lo que Dios está hablando a tu vida. Porque a cada uno nos habla de manera personal. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuál es tu batalla principal? ¿Cómo respondes a los dardos de la duda, de la ira, del temor, de la preocupación, de la ansiedad? Esos son dardos que todos los días el enemigo está enviándonos por diferentes medios.
Y hoy Pablo nos dice a través de la Escritura, tienes un escudo, tienes una armadura y tienes como parte de esa armadura un escudo. Y no lo puedes tener abajo. Ese escudo hay que levantarlo. El escudo de la fe hay que levantarlo para resistir, para detener todos los dardos de fuego del maligno. Protege tu cabeza, protege tus pensamientos cada día, cada día. Ten claridad de qué cosas permites que entren por tus ojos, por tus oídos. ¿A qué cosas le das salida a través de tu boca, de tu lengua? ¿Estás edificando, consolando, animando? ¿O la estás usando como espada contra otros y contra ti mismo? Esta es la realidad espiritual a la que hoy nos convoca la palabra. Que sea una vida auténtica en Cristo. Una conciencia de que somos de Él, de que estamos en Él y Él está en nosotros. Y que Él ya venció. Él ya venció. Satanás está derrotado. Está derrotado. Nada puede hacer contra los hijos de Dios, salvo que los hijos de Dios le cedan la autoridad, como lo hizo Adán en el Edén. Adán y Eva le cedieron la autoridad y la tomó el adverso. Y se constituyó en todo un sistema de gobierno que hoy controla el mundo. Pero dice el apóstol Juan que ¿cuál es la victoria de los hijos de Dios? ¿Cuál es la victoria? Y responde él, nuestra victoria es la fe. La fe que vence al mundo, que vence al sistema. Esa es la fe que es Cristo mismo, personificado en nuestras vidas. No es nuestra fe personal, no. Es la fe de Cristo, el Hijo de Dios, que nos conduce, que nos dirige, que nos cautiva, que nos renueva y nos sostiene. Amén. Oremos juntos. Demos gracias a Dios y pidámosle que nos fortalezca en el Espíritu. Padre, muchísimas gracias por la palabra de vida que hoy nos has impartido, Señor, y a través de estos mensajes. Porque sabemos que la batalla es cotidiana, Señor, y se manifiesta de diferentes maneras. Distracciones, seducciones, acusaciones, calumnias, mentiras, engaños, y tanta lista que pudiéramos hacer de las maneras en que obra la adversidad, el adverso. Pero tú nos has capacitado. Hoy nos estás diciendo que estamos listos y preparados en ti para poder vencer. Y nos llamas a crecer y madurar en este entendimiento y en esta revelación. Que podamos resistir al maligno en todas sus expresiones, ya sea que venga a través de las pruebas, ya sea que venga por enfermedad, ya sea que venga por engaños, por conflictos familiares, por conflictos con los hijos, por conflictos en el trabajo, por relaciones rotas entre nosotros. No acabaríamos de señalar cuántas cosas hay en las que el adverso ha querido destruir nuestras vidas, Señor. Pero hoy damos gracias a Dios por Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, quien me ha salvado, quien me ha rescatado, me ha perdonado y que hoy me sostiene y me fortalece. Y es quien me guía a la batalla, porque Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la fortaleza para vencer. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro verdadero guerrero. Y en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hennessy